300 personas contuvieron el aliento mientras los cascos de trueno negro descendían hacia la cabeza de Mateo. El niño permaneció inmóvil en el suelo, apostando su vida entera a que el caballo imposible recordaría quién le había enseñado a confiar otra vez. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo se levantaba en pequeñas nubes doradas bajo el sol implacable de San Miguel de los Corrales, un pueblo perdido en las montañas de Jalisco, donde todos se conocían y los secretos duraban menos que la niebla matutina. Mateo Hernández, con apenas 10 años y los ojos más grandes que su valentía aparente, caminaba por el sendero de tierra que conducía al rancho de don Ramiro cada tarde después de la escuela. Su mochila desgastada rebotaba contra su espalda flaca, mientras sus zapatos gastados levantaban pequeñas nubes de polvo rojizo que se adhería a sus pantalones remendados. El rancho Tres Coronas se extendía sobre 20 hectáreas de tierra árida, donde los nopales crecían más altos que los sueños de la mayoría de los habitantes del pueblo. Don Ramiro Castellanos, veterano de 68 años, con manos curtidas por 5 décadas de trabajo bajo el sol, había sido en su juventud el mejor domador de caballos en 3 estados. Su fama había llegado hasta Guadalajara, donde los rancheros ricos pagaban fortunas para que domara a sus sementales más rebeldes. Pero ahora, con la espalda encorvada por los años y las rodillas que crujían con cada paso, enfrentaba su mayor derrota. Trueno Negro había llegado al rancho 3 meses atrás en un tráiler oxidado, relinchando con una furia que hacía temblar las paredes de madera. El caballo, un semental pura sangre de casi 500 kilos, con un pelaje negro como la medianoche y una estrella blanca en la frente, había sido rescatado de un circo ambulante donde lo maltrataban para realizar trucos. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y rabia que helaba la sangre de cualquiera que se le acercara. 3 domadores experimentados habían intentado montarlo. Los 3 terminaron en el hospital del pueblo con costillas rotas, brazos dislocados y el orgullo destrozado. Mateo había presenciado cada intento desde su escondite detrás del viejo granero, observando con una atención que sus maestros de la primaria nunca habían logrado captar. Mientras los demás niños jugaban fútbol en la plaza del pueblo, él estudiaba los movimientos de Trueno Negro, la forma en que sus orejas se echaban hacia atrás antes de cocear, cómo sus hollares se dilataban cuando alguien se acercaba demasiado rápido, el temblor que recorría sus flancos cuando escuchaba voces alzadas. «¿Otra vez tú por aquí, chamaco?» La voz de don Ramiro resonó desde el corral principal mientras limpiaba sus espuelas con un trapo viejo. Sus ojos grises, rodeados de arrugas profundas como surcos en tierra seca, observaban al niño con una mezcla de curiosidad y preocupación. Deberías estar jugando con los otros niños de tu edad, no perdiendo el tiempo viendo a un viejo fracasado intentar domar lo imposible. Mateo se acercó lentamente al cerco de madera, sus dedos pequeños aferrándose a los listones desgastados. Don Ramiro, yo no creo que Trueno sea imposible. Creo que solo está asustado. Mi mamá dice que cuando algo te lastima mucho, te cuesta confiar otra vez. El viejo domador se detuvo en seco, sus manos paralizándose sobre las espuelas. Algo en las palabras del niño resonó en lo profundo de su alma cansada. Conocía la historia de Mateo, como todos en el pueblo. Su padre había abandonado a la familia 2 años atrás para irse con una mujer de la ciudad, dejando a su madre, Guadalupe, trabajando dobles turnos en la fonda del pueblo para mantener a sus 3 hijos. Mateo, el mayor, había tenido que crecer demasiado rápido,
ayudando con sus hermanos menores y cargando sobre sus hombros delgados responsabilidades que ningún niño debería conocer. «El miedo es una cosa peligrosa, mijo», respondió don Ramiro, limpiándose las manos en su camisa de trabajo manchada. «Un caballo asustado puede matar a un hombre con un solo golpe. Por eso le dicen imposible». Desde el corral más alejado, Trueno Negro observaba la interacción con sus ojos inteligentes. Sus orejas se movían captando cada sonido, cada inflexión de voz. El sol de la tarde bañaba su pelaje negro en tonos cobrizos, haciendo resaltar cada músculo tenso bajo su piel. Había algo majestuoso en ese animal, una nobleza herida que Mateo podía sentir incluso desde la distancia. «¿Puedo ayudarlo a intentarlo otra vez?». Las palabras salieron de la boca de Mateo antes de que su cerebro pudiera detenerlas. Su corazón latía como tambor en su pecho mientras esperaba la respuesta. Don Ramiro soltó una risa ronca que terminó en tos. «Tú, chamaco, pesas lo que una pluma mojada. Ese animal te lanzaría como honda lanza piedras». Pero había algo en la determinación del niño, en la forma en que sus ojos no se apartaban de los del viejo domador, que hizo que don Ramiro vacilara. Recordó cuando él tenía esa edad, cuando su propio abuelo le había dado una oportunidad con un potro salvaje que nadie más quería tocar. Esa oportunidad había cambiado su vida, había definido su destino. La feria anual de San Miguel de los Corrales estaba a solo 2 semanas de distancia. Por tradición, don Ramiro siempre presentaba sus caballos domados en una exhibición que atraía visitantes de pueblos vecinos. Este año había planeado retirarse, admitir públicamente su derrota con Trueno Negro, colgar sus espuelas y aceptar que su tiempo había pasado. Pero ahora, mirando los ojos llenos de esperanza de ese niño flaco, con rodillas raspadas y sueños más grandes que su realidad, algo se removió en su pecho. «Está bien», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. «Pero no te acercarás a ese caballo hasta que yo diga, y harás exactamente lo que te ordene. ¿Entendido?». Los ojos de Mateo se iluminaron como estrellas en noche despejada. Las tardes en el rancho Tres Coronas adquirieron un nuevo ritmo durante los siguientes días. Mateo llegaba puntualmente a las 4 de la tarde, después de dejar a sus hermanos menores con doña Carmen, la vecina que los cuidaba mientras su madre trabajaba. Don Ramiro lo esperaba siempre en el mismo lugar, junto al cobertizo de herramientas, con 2 vasos de agua fresca de Jamaica y una seriedad en el rostro que el niño había aprendido a respetar. «Antes de acercarte siquiera a ese animal», comenzó don Ramiro en su primera lección real, «necesitas entender algo fundamental. Un caballo no es una máquina que dominas con fuerza. Es un ser que siente el miedo, como tú y yo. Y el miedo es contagioso, mijo. Si llevas miedo en el corazón, él lo va a sentir antes de que des 2 pasos». Mateo asentía con la cabeza mientras bebía su agua, absorbiendo cada palabra como tierra seca absorbe la lluvia. Don Ramiro lo guió hacia un área sombreada bajo un mezquite antiguo, donde había colocado un banquito de madera. Desde allí podían observar a Trueno Negro sin que el caballo se sintiera amenazado por su presencia. «Lo primero que harás durante toda esta semana es simplemente observarlo», explicó el veterano, acomodándose en un viejo barril que usaba como asiento. «Aprenderás su lenguaje antes de intentar hablarle en el tuyo. Mira cómo mueve las orejas, cómo cambia su postura, cómo respira». Durante horas, bajo el sol implacable de octubre, Mateo se sentaba en ese banquito y estudiaba a Trueno Negro con una concentración que sus maestras de la escuela apenas podían imaginar. Llevaba un cuaderno gastado donde dibujaba lo que veía, las orejas del caballo apuntando hacia adelante cuando algo le interesaba, echadas hacia atrás cuando sentía desconfianza, la forma en que pateaba el suelo cuando se sentía acorralado.
¿Ves cómo mantiene siempre la cerca a su espalda?, señaló don Ramiro en el tercer día de observación. No es porque sea agresivo, es porque tiene miedo de que alguien lo ataque por sorpresa. En ese circo del que vino, lo golpeaban por la espalda con látigos cuando no obedecía. Mateo sintió que su pecho se apretaba al imaginar ese sufrimiento. Conocía ese sentimiento de estar siempre alerta, esperando el próximo golpe emocional. Después de que su padre se fue, había desarrollado la costumbre de dormir con un ojo abierto, esperando escuchar a su madre llorar en la cocina durante las noches. «Don Ramiro», preguntó Mateo una tarde mientras el sol pintaba el cielo de naranjas y morados, «¿cómo hago para que confíe en mí si él cree que todos van a lastimarlo?». El viejo domador se quitó su sombrero de paja desgastado y se pasó una mano por el cabello ralo y gris. Sus ojos se perdieron en algún recuerdo lejano antes de responder. «Con tiempo, paciencia y consistencia, mijo. Tienes que demostrarle día tras día que eres diferente, que tu presencia significa seguridad, no dolor». Los días se convirtieron en una rutina sagrada. Mateo llegaba, se sentaba en su banquito y observaba. Gradualmente, don Ramiro comenzó a enseñarle ejercicios de respiración. «Un caballo puede escuchar tu corazón latir desde metros de distancia», explicaba. «Si tu respiración es tranquila y profunda, él lo siente. Es como una canción de cuna para sus nervios». Mateo practicaba respirar lenta y profundamente mientras observaba a Trueno Negro. Inhalaba contando hasta 4. Sostenía el aire contando hasta 4. Exhalaba contando hasta 4. Al principio le parecía tonto, pero después de varios días notó algo extraordinario. Cuando él estaba calmado, Trueno Negro también se relajaba visiblemente. Sus músculos tensos se aflojaban ligeramente, su cola dejaba de moverse con agitación nerviosa. «Estás aprendiendo rápido», comentó don Ramiro con una sonrisa apenas perceptible bajo su bigote canoso. «Más rápido que muchos adultos que he entrenado. ¿Sabes por qué? Porque no tienes ego que proteger. Los adultos llegan aquí queriendo demostrar su fuerza, su control. Tú solo quieres entender». En la escuela, los compañeros de Mateo comenzaron a burlarse. «¿Vas otra vez con el viejo a ver caballos?», se reía Diego Montes, el hijo del dueño de la ferretería. «Deberías estar jugando como nosotros, no perdiendo el tiempo con un caballo loco que nadie puede montar». Pero Mateo no respondía a las burlas. Había encontrado algo más valioso que la aprobación de sus compañeros: un propósito. Cada tarde en el rancho era como una lección de vida que iba mucho más allá de los caballos. Don Ramiro le hablaba de paciencia, de respeto, de cómo las heridas más profundas no se ven, pero son las que más duelen. «Mi abuelo me enseñó algo que nunca olvidé», dijo don Ramiro una tarde nublada mientras tormentas distantes amenazaban con lluvia. Me dijo: «Ramiro, puedes obligar a un caballo a obedecerte con látigos y espuelas, pero nunca tendrás su corazón. Y un caballo sin corazón es solo carne y huesos moviéndose, pero un caballo que te entrega su confianza, ese te llevará a través del infierno si se lo pides». Mateo escribió esas palabras en su cuaderno, subrayándolas 3 veces. Sabía, con esa certeza que solo tienen los niños, que estaba aprendiendo lecciones que lo acompañarían toda su vida. Al final de la primera semana, algo cambió. Trueno Negro, que siempre había ignorado completamente la presencia de Mateo, giró su cabeza en dirección al banquito y lo miró directamente a los ojos por primera vez. Fue solo un momento, tal vez 3 segundos, pero en ese intercambio de miradas, algo invisible se conectó. Don Ramiro, que no perdía detalle, sonrió ampliamente. «Ya te vio, chamaco. Ahora comienza el verdadero trabajo». La segunda semana comenzó con una lección que Mateo no esperaba. Don Ramiro lo esperaba como siempre,
pero esta vez no junto al cobertizo, sino frente al establo más pequeño, donde guardaba a una yegua vieja llamada Canela, un animal dócil de 20 años que había enseñado a montar a 3 generaciones de niños del pueblo. «Antes de acercarte a Trueno», explicó don Ramiro mientras abría la puerta del establo, «necesitas aprender a tocar un caballo correctamente. Canela aquí será tu maestra». Mateo entró cautelosamente al establo, donde la luz del sol se filtraba en rayos dorados a través de las grietas en la madera. Canela lo observó con ojos tranquilos y sabios, masticando pacíficamente un poco de alfalfa. Su pelaje café con manchas blancas brillaba limpio bajo la luz tenue. «Extiende tu mano así», demostró don Ramiro, moviendo su mano lentamente con la palma hacia abajo. Nunca de frente, con los dedos extendidos. Un caballo puede confundir eso con garras de depredador. Siempre de lado, con calma, dejando que huela tu piel primero. Mateo imitó el movimiento, su mano pequeña temblando ligeramente, mientras Canela extendía su hocico para olfatearlo. El aliento cálido del animal contra su piel le provocó cosquillas, pero se mantuvo firme. Cuando Canela lo aceptó, don Ramiro asintió con aprobación. «Ahora acaríciala. No palmadas fuertes como ves en las películas, movimientos suaves, siguiendo la dirección del pelo. El cuello es bueno para empezar, luego los hombros. Evita la cara hasta que tengas más confianza». Durante 1 hora completa, Mateo practicó tocando a Canela bajo la supervisión atenta de don Ramiro. Aprendió dónde les gustaba que los rascaran, cómo reaccionaban a diferentes presiones, cómo sus orejas indicaban placer o incomodidad. La yegua vieja, paciente como santa, soportó los torpes intentos del niño con una dignidad que solo los animales viejos poseen. «Canela ha enseñado a más niños que yo», comentó don Ramiro con afecto genuino en la voz. «Cuando ya no pueda estar de pie, la enterraré aquí mismo en el rancho, bajo el mezquite grande. Se lo merece por todos los años de servicio». Mateo sintió una punzada en el pecho al pensar en la muerte de Canela, pero entendió el respeto profundo que don Ramiro sentía por sus animales. No eran solo herramientas o propiedades, eran compañeros, maestros, familia. Al tercer día de practicar con Canela, don Ramiro finalmente dio el siguiente paso. «Es hora», anunció mientras caminaban hacia el corral donde Trueno Negro observaba desde la distancia, su cuerpo tenso como cuerda de guitarra. «Pero vamos despacio, muy despacio». El corazón de Mateo latía tan fuerte que estaba seguro de que Trueno podía escucharlo desde el otro lado del corral. Recordó las lecciones de respiración y comenzó a inhalar profundamente, calmando su sistema nervioso con esfuerzo consciente. «No lo mirarás directamente a los ojos», instruyó don Ramiro mientras abrían la puerta del corral. Para los caballos, especialmente los traumatizados, el contacto visual directo es un desafío, una amenaza. Mantendrás tu mirada suave en su pecho o sus patas. Mateo asintió, su garganta demasiado seca para hablar. Entraron al corral juntos, moviéndose con la lentitud de caracoles bajo el sol de mediodía. Trueno Negro inmediatamente retrocedió hacia la esquina más alejada, sus hollares dilatándose, sus músculos temblando bajo el pelaje negro brillante. «No te acerques más», ordenó don Ramiro cuando estaban a unos 10 metros del caballo. «Solo párate aquí. Respira. Deja que se acostumbre a tu presencia en su espacio». Durante 20 minutos que parecieron 20 horas, Mateo permaneció inmóvil bajo el sol abrasador. El sudor corría por su espalda, sus piernas comenzaban a temblar por mantener la misma posición, pero no se movió. Respiraba lenta y profundamente, tal como le habían enseñado, proyectando toda la calma que podía reunir.
Gradualmente, muy gradualmente, Trueno Negro dejó de presionar su cuerpo contra la cerca. Sus orejas, que habían estado completamente echadas hacia atrás, comenzaron a relajarse ligeramente. Su cola dejó de moverse con agitación nerviosa. «Bien», susurró don Ramiro. «Ahora retrocede lentamente, sin darle la espalda. Mantén tu cuerpo de lado». Salieron del corral con la misma lentitud con la que habían entrado. Una vez fuera, Mateo sintió que sus piernas casi cedían. Don Ramiro le pasó un vaso de agua que bebió con desesperación. «¿Por qué salimos?», preguntó Mateo cuando recuperó el aliento. Estaba empezando a calmarse. «Exactamente», respondió don Ramiro con una sonrisa sabia. «Siempre termina la sesión en un momento positivo. No esperes a que se ponga nervioso de nuevo. Deja que el último recuerdo que tenga de ti sea de calma, no de tensión». Esta rutina se repitió durante los siguientes días. Cada tarde, Mateo entraba al corral, se quedaba de pie mientras respiraba calmadamente y salía antes de que Trueno mostrara signos de estrés renovado. Era un proceso lento que frustraría a cualquier adulto impaciente, pero Mateo entendía instintivamente la sabiduría detrás de ello. En la escuela, las burlas continuaban. «¿Ya domaste al caballo loco?», se reían sus compañeros durante el recreo. «Apuesto a que ni siquiera te has acercado a él». Mateo guardaba silencio, sabiendo que ellos nunca entenderían. La verdadera fuerza no estaba en domar algo con violencia, sino en ganarse su confianza con paciencia. El viernes de esa semana, algo extraordinario sucedió. Cuando Mateo entró al corral y tomó su posición habitual, Trueno Negro no retrocedió hacia la esquina. En lugar de eso se quedó donde estaba, observando al niño con lo que don Ramiro más tarde describiría como curiosidad cautelosa. «No te muevas», advirtió el veterano en voz baja. «Deja que él decida». Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, Trueno Negro dio un paso hacia Mateo. Solo uno. Pero ese único paso era más valioso que 1000 palabras. Don Ramiro, parado fuera del corral con lágrimas no derramadas, brillando en sus ojos cansados, supo que estaba presenciando algo especial. En sus 50 años domando caballos, había visto muchos métodos, muchas técnicas, pero nunca había visto una conexión formarse tan pura y genuinamente como la que estaban haciendo entre ese niño herido y ese caballo traumatizado. «Ahora sí comienza la magia», susurró para sí mismo. La noticia del progreso de Mateo con Trueno Negro comenzó a circular por San Miguel de los Corrales como pólvora en temporal seco. En la fonda donde trabajaba Guadalupe, la madre de Mateo, las lenguas no paraban de moverse entre pedidos de pozole y tacos. «¿Es cierto que tu chamaco está trabajando con el caballo loco de don Ramiro?», preguntó doña Esperanza, la dueña de la tienda de abarrotes, mientras esperaba su orden de enchiladas. «Mi compadre dice que vio al niño entrando al corral. Está loco, Lupita. Ese animal ya mandó a 3 hombres al hospital». Guadalupe limpiaba una mesa con movimientos mecánicos, su rostro mostrando la preocupación que había estado guardando durante semanas. A sus 32 años, las ojeras permanentes bajo sus ojos café revelaban las noches sin dormir, trabajando turnos dobles para mantener a sus 3 hijos después del abandono de su marido. «Don Ramiro es un hombre responsable», respondió finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. «No dejaría que Mateo hiciera algo peligroso». Pero esa noche, cuando Mateo llegó a casa con su camisa manchada de polvo y sus ojos brillando con emoción mientras contaba sobre el paso que Trueno había dado hacia él, Guadalupe lo sentó en la mesa de la cocina con expresión seria. «Mijo», comenzó, sirviendo frijoles refritos en un plato desportillado, «la gente está hablando. Dicen que ese caballo es peligroso y la feria es en una semana. Don Ramiro planea hacer una demostración, ¿verdad?». Mateo asintió, sus manos pequeñas aferrándose al borde de la mesa. «Mamá, yo puedo hacerlo. Trueno no es malo, solo está asustado».
como yo cuando papá se fue y pensaba que nunca volverías de trabajar. Las palabras golpearon a Guadalupe como piedras. Se sentó pesadamente en la silla frente a su hijo, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. «¿Así te sentías?» «Todos los días», admitió Mateo en voz baja. «Pero tú siempre volvías. Siempre me demostrabas que podía confiar en ti. Eso es lo que estoy haciendo con Trueno, demostrándole que puede confiar en mí». Guadalupe tomó la mano de su hijo, esas manos que ya mostraban callos de trabajo demasiado temprano. «Está bien», dijo finalmente, «pero prométeme que serás cuidadoso. No puedo perderte a ti también». En el rancho, la tercera semana trajo avances significativos. Trueno Negro ahora permitía que Mateo se acercara hasta 5 metros sin retroceder. Don Ramiro había comenzado a enseñarle los siguientes pasos: cómo presentar una zanahoria sin amenazar, cómo reconocer el momento exacto en que un caballo está listo para más contacto. «Mira sus labios», señalaba don Ramiro durante las sesiones de observación. «Cuando empiezan a hacer ese movimiento de masticar sin tener comida en la boca, es señal de que está procesando, relajándose. Es como cuando la gente suspira después de liberar tensión». Mateo tomaba notas mentales de cada detalle. Había comenzado a llevar un diario donde dibujaba a Trueno Negro desde diferentes ángulos, anotando sus cambios de comportamiento día tras día. Sus maestras en la escuela notaron que sus calificaciones habían mejorado sorprendentemente. La disciplina que estaba aprendiendo con el caballo se transfería a sus estudios. «El chamaco tiene talento natural», le comentó don Ramiro a su esposa, Beatriz, una tarde mientras cenaban. «En 30 años no había visto a nadie leer a un caballo como él lo hace. Es como si hablaran el mismo idioma». Beatriz, una mujer robusta de 60 años, con manos gentiles y ojos preocupados, servía más tortillas calientes mientras frunció el ceño. «Ramiro, ese niño pesa 40 kilos mojado y Trueno Negro es un semental de 500. ¿De verdad vas a dejarlo intentar montarlo en la feria?» «No lo voy a dejar», respondió don Ramiro con una sonrisa enigmática. «Voy a darle la oportunidad de intentarlo si el caballo lo permite. Hay una diferencia. El miércoles de esa semana, Mateo logró su primer contacto físico con Trueno Negro. Después de 20 minutos de pie en el corral, el caballo finalmente se acercó lo suficiente para oler la palma extendida del niño. Don Ramiro, observando desde fuera del corral, contenía la respiración. El hocico aterciopelado de Trueno tocó la mano de Mateo, su aliento cálido contra la piel del niño. Mateo mantuvo su respiración controlada, cada músculo de su cuerpo relajado, a pesar del martilleo salvaje de su corazón. Trueno olfateó, exploró, y luego, en un momento que ambos recordarían por siempre, empujó suavemente su cabeza contra el pecho de Mateo. «No te muevas», susurró don Ramiro, aunque Mateo no necesitaba el recordatorio. El niño permaneció completamente quieto mientras Trueno Negro, por primera vez desde que llegó al rancho, aceptaba voluntariamente el contacto humano. Las lágrimas corrían libremente por el rostro curtido de don Ramiro. En ese momento, bajo el sol implacable de Jalisco, estaba presenciando algo que había creído imposible. No era solo sobre domar un caballo, era sobre sanar heridas que iban mucho más profundo que la piel. Cuando la sesión terminó y Mateo salió del corral, sus piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Don Ramiro lo abrazó fuertemente, algo que el viejo domador nunca hacía con nadie. «Lo hiciste, chamaco, lograste lo imposible». Pero en el pueblo no todos celebraban. Rodrigo Sánchez, el dueño del rancho más grande de la región y rival de toda la vida de don Ramiro, escuchó sobre el progreso con el caballo con una mezcla de escepticismo y algo más oscuro: envidia. «Es un truco», declaró en la cantina esa noche, rodeado de sus peones.
Don Ramiro está tan desesperado por una última victoria antes de retirarse que va a poner en peligro a un niño. En la feria, ese caballo va a matar a ese chamaco y todos serán testigos. Sus palabras se esparcieron por el pueblo como veneno, llegando a oídos de Guadalupe, quien pasó otra noche sin dormir, preguntándose si estaba siendo una madre irresponsable al permitir que su hijo siguiera con esto. Pero Mateo, acostado en su cama esa noche con sus hermanos menores durmiendo a su lado, tocaba su mano donde Trueno lo había empujado con su cabeza y sonreía. Sabía algo que nadie más entendía. No se trataba de domar, se trataba de confiar. La feria estaba a solo 6 días. El jueves amaneció con un cielo gris que amenazaba tormenta, algo inusual para octubre en Jalisco. Mateo llegó al rancho más temprano que nunca, habiendo convencido a su madre de que lo dejara faltar a clases para dedicar todo el día a prepararse para la feria. Guadalupe había cedido con lágrimas en los ojos y una oración silenciosa en los labios. Don Ramiro lo esperaba con expresión seria junto al corral. A su lado estaba el doctor Méndez, el veterinario del pueblo, un hombre corpulento de 50 años con lentes gruesos y una reputación de ser brutalmente honesto. «Mateo», comenzó don Ramiro, su voz más grave de lo usual, «el doctor Méndez vino a evaluar a Trueno Negro. Antes de que continuemos, necesitamos asegurarnos de que el caballo está física y mentalmente preparado para lo que vamos a pedirle». El veterinario observó al niño con una mezcla de admiración y preocupación. «Mira, chamaco, he escuchado lo que has logrado con este animal. Es impresionante. Pero como médico, tengo que ser franco contigo. Trueno Negro tiene cicatrices de látigo en sus flancos, señales de espuelas mal usadas y lo que parece ser daño permanente en su oído izquierdo por golpes repetidos. Este caballo ha sufrido traumas severos». Mateo sintió que su estómago se encogía. «¿Eso significa que no puede ser montado?» «Significa», respondió el doctor Méndez lentamente, «que si alguien va a intentar montarlo, debe ser con extrema precaución. Un movimiento brusco, un sonido fuerte, cualquier cosa que le recuerde su pasado, y podría reaccionar violentamente sin importar cuánta confianza hayan construido». Don Ramiro colocó su mano en el hombro de Mateo. «Nadie te va a obligar a hacer esto, mijo. Si tienes dudas, si quieres parar aquí, nadie te va a juzgar. Ya lograste más de lo que nadie esperaba». Mateo miró hacia el corral, donde Trueno Negro observaba la reunión con sus ojos inteligentes. En ese momento, una ráfaga de viento hizo crujir una puerta del granero, produciendo un sonido metálico agudo. Trueno se sobresaltó violentamente, retrocediendo hacia la esquina del corral con los ojos desorbitados, su cuerpo entero temblando con memoria del terror. «¿Ven eso?», señaló el doctor Méndez. «Un sonido simple y su sistema nervioso se dispara. En la feria habrá música, gritos, aplausos, cientos de personas. ¿Entiendes el riesgo?». Mateo observaba a Trueno Negro, quien ahora respiraba aceleradamente, sus costados subiendo y bajando como fuelles. Sin decir palabra, el niño caminó lentamente hacia la cerca del corral. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y comenzó a respirar profunda y rítmicamente, como le habían enseñado. Los dos hombres observaron en silencio mientras Mateo, sentado quieto como estatua bajo el cielo gris amenazante, proyectaba calma hacia el caballo aterrorizado. Minutos pasaron. El viento seguía soplando, pero Mateo no se movía. Gradualmente, increíblemente, Trueno Negro comenzó a calmarse. Sus orejas, que habían estado completamente echadas hacia atrás, se relajaron. Su respiración se normalizó. «Santísima Virgen», susurró el doctor Méndez. Nunca había visto algo así.
Después de 20 minutos, Trueno se acercó a la cerca donde Mateo estaba sentado y bajó su cabeza hasta casi tocar la del niño, solo la madera del cerco entre ellos. Era un gesto de búsqueda de consuelo, de reconocimiento de que este humano pequeño era su ancla en momentos de miedo. «Doctor», dijo Mateo sin girar la cabeza, su voz tranquila pero firme. «Yo también tengo cicatrices que no se ven. También me asusto con cosas que otras personas no entienden. Mi mamá dice que cuando papá se fue, yo dejé de hablar durante 2 meses. Los maestros pensaban que algo estaba mal con mi cerebro, pero solo era que tenía tanto miedo de que todo lo que amaba desapareciera que no podía encontrar las palabras». Se levantó lentamente y se giró para mirar al veterinario directamente a los ojos. «Trueno y yo nos entendemos porque los dos sabemos lo que es ser lastimado por gente que se supone debía cuidarnos. La diferencia es que yo tuve a mi mamá y a don Ramiro para ayudarme a sanar. Trueno solo me tiene a mí. No lo voy a abandonar ahora». El doctor Méndez se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Un gesto que don Ramiro reconoció como la forma del veterinario de ocultar emoción. «Don Ramiro», dijo finalmente, «este chamaco tiene más sabiduría en sus 10 años que la mayoría de nosotros en toda una vida. Si van a hacer esto tienen mi apoyo, pero necesitarán un plan detallado para la feria». Los 3 hombres, porque en ese momento Mateo había dejado de ser solo un niño para convertirse en algo más, pasaron las siguientes horas planeando cada detalle. Don Ramiro sugirió hacer la demostración temprano en la mañana, antes de que llegaran las multitudes más grandes. El doctor Méndez recomendó tener tranquilizantes suaves a mano, no para el caballo, sino para mantener la calma del ambiente. Mateo insistió en que no hubiera música ni anuncios por altavoz durante su presentación. «Lo mantendremos simple», dijo don Ramiro trazando un diagrama en la tierra con un palo. «Entrarás al corral con público a distancia segura. Trueno está acostumbrado a ti ahora. Le pondrás el cabestro, caminarás con él en círculo y si él lo permite, solo si él lo permite, intentarás montarlo brevemente. Sin silla, sin espuelas, sin riendas tradicionales, solo tú y él. Y si no me deja montar», agregó Mateo, «solo caminar con él será suficiente. No necesito demostrar nada, excepto que la paciencia funciona mejor que la fuerza». Rodrigo Sánchez, quien había estado escuchando la conversación desde el camino cercano, escupió en el suelo con desprecio. «Sentimentalismos de viejo tonto», murmuró a sus peones. «En mis tiempos, un caballo salvaje era domado en 2 horas o terminaba como comida para perros. Esto de tratar a los animales como personas es ridículo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, algo en el fondo de su ser sabía que estaba presenciando algo que su orgullo no le permitía admitir. Una forma de conexión entre humano y animal que sus métodos brutales nunca podrían lograr. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras Mateo se despedía de Trueno Negro esa tarde. Solo quedaban 5 días. La lluvia que había comenzado como simples gotas se transformó en aguacero durante la noche, convirtiendo las calles de San Miguel de los Corrales en ríos de lodo. Mateo despertó antes del amanecer con el sonido de truenos retumbando como tambores de guerra sobre el techo de lámina de su pequeña casa. Se vistió rápidamente en la oscuridad, cuidando de no despertar a sus hermanos menores que dormían acurrucados en el otro extremo del colchón que compartían. En la cocina, Guadalupe ya estaba preparando tortillas sobre el comal, su silueta apenas visible bajo la luz tenue de una vela. La electricidad había fallado nuevamente, algo común durante las tormentas. «No puedes ir al rancho con esta lluvia», dijo sin girarse, como si tuviera ojos en la nuca.
Los caminos están peligrosos y don Ramiro no te esperará con este clima. Mamá, quedan solo 5 días, respondió Mateo, su voz cargada de urgencia. Trueno me necesita. Las tormentas lo asustan. Los truenos le recuerdan los látigos del circo. Guadalupe finalmente se giró, sus ojos cansados estudiando a su hijo bajo la luz parpadeante de la vela. En ese momento vio no al niño que había dado a luz hace 10 años, sino a alguien que había madurado más rápido de lo que cualquier niño debería hacerlo. «Tienes más coraje que tu padre», dijo finalmente. Palabras que eran al mismo tiempo un cumplido y una herida reabierta. «Ve, pero prométeme que serás cuidadoso». Mateo llegó al rancho Tres Coronas, empapado hasta los huesos, sus zapatos chapoteando en el lodo, mientras corría hacia el corral donde Trueno Negro paseaba nerviosamente bajo la lluvia torrencial. El caballo estaba en estado de pánico completo, sus ojos desorbitados cada vez que un trueno sacudía el cielo, sus patas golpeando el suelo encharcado con furia desesperada. Don Ramiro apareció desde el granero con 2 capas de hule. «Sabía que vendrías», gritó sobre el ruido de la lluvia. «Ese caballo ha estado así toda la noche. Pensé en meterlo al establo, pero tiene miedo de los espacios cerrados desde el circo». Sin pensarlo 2 veces, Mateo trepó la cerca del corral y entró bajo la lluvia furiosa. Don Ramiro gritó una advertencia, pero el niño ya estaba adentro, caminando lentamente hacia Trueno Negro con las manos extendidas, su pequeña figura empapada, casi cómica en su determinación. «Tranquilo, amigo», llamó Mateo, su voz apenas audible sobre el estruendo de la tormenta. «Estoy aquí, no estás solo». Trueno Negro giró hacia él, sus ojos salvajes mostrando el blanco del terror. Por un momento terrible, don Ramiro pensó que el caballo iba a embestir al niño. Pero entonces, como si un interruptor se hubiera activado en su cerebro, Trueno reconoció esa voz, esa presencia tranquila que había aprendido a asociar con seguridad. Mateo se paró bajo la lluvia, ignorando completamente el frío que calaba hasta sus huesos, y comenzó a cantar. Era una canción que su madre le cantaba cuando tenía pesadillas, una vieja melodía de cuna que su abuela había heredado de su abuela. Su voz juvenil, desafinada y temblorosa por el frío, se alzaba sobre la tormenta con una belleza que no tenía nada que ver con técnica y todo que ver con corazón. Trueno Negro, quien había estado a punto de saltar la cerca en su pánico, se detuvo. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando esa voz. Lentamente, muy lentamente, comenzó a caminar hacia Mateo. Cuando llegó junto al niño, bajó su enorme cabeza y la apoyó contra el pecho pequeño de Mateo, buscando consuelo como un niño buscaría a su madre durante una pesadilla. Don Ramiro, observando desde la seguridad del granero, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro, supo que estaba presenciando algo que contaría a sus nietos algún día. Esto ya no era sobre domar un caballo, era sobre 2 almas heridas encontrando sanación mutua. La lluvia continuó durante 3 días más. Cada mañana, Mateo llegaba al rancho y pasaba horas con Trueno Negro, a veces bajo la lluvia, a veces en el granero grande donde habían creado un espacio protegido. Practicaban caminar juntos con el cabestro, Trueno siguiendo a Mateo con la confianza de un perro siguiendo a su dueño. Pero en el pueblo, la tormenta había traído más que agua. Los rumores y las dudas crecían como hongos después de lluvia. En la cantina, en la fonda, en la plaza del pueblo, la gente no hablaba de otra cosa que no fuera la demostración que se realizaría en 2 días. «Es una locura», declaraba el profesor Ramírez, maestro de primaria y autoproclamado experto en todo. «Don Ramiro está poniendo en peligro a ese niño solo para salvar su orgullo. Si algo le pasa a Mateo, la responsabilidad caerá sobre todos nosotros por permitirlo». Rodrigo Sánchez alimentaba las llamas de la controversia
con placer malicioso. «Yo he domado cientos de caballos», presumía en la cantina. «Y les digo que ese semental negro está más allá de salvación. El circo lo arruinó permanentemente. Don Ramiro lo sabe, pero está tan desesperado por una última gloria que está dispuesto a sacrificar a un chamaco». Las palabras llegaron a oídos de Guadalupe mientras servía mesas en la fonda. Una noche, después de que sus hijos se durmieran, caminó bajo la lluvia que finalmente amainaba hacia el rancho Tres Coronas. Don Ramiro la recibió en el porche de su casa, donde Beatriz preparaba café caliente como si hubiera estado esperándola. «¿Mi hijo está en peligro real?», preguntó Guadalupe sin preámbulos, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Necesito la verdad, don Ramiro, no como domador, sino como el hombre que conocí desde niña, el hombre que le enseñó a mi padre a montar». Don Ramiro tomó un largo sorbo de su café antes de responder. «Lupita, cualquier interacción con un animal de 500 kilos tiene riesgo, pero te voy a decir algo. He trabajado con caballos durante 50 años y nunca he visto una conexión como la que tiene tu hijo con Trueno Negro. Ese animal lo protegería con su vida ahora, pero el pueblo dice... El pueblo tiene miedo de lo que no entiende», interrumpió Beatriz con su voz maternal. «Están acostumbrados a ver caballos domados con látigos y espuelas, con fuerza y dolor. Lo que Mateo está haciendo, lo que está demostrando, es que hay otra forma, y eso asusta a hombres como Rodrigo Sánchez, porque cuestiona todo lo que ellos creen saber». Guadalupe observó hacia el corral donde, bajo la luz de la luna que finalmente aparecía entre nubes dispersas, podía ver la silueta de Trueno Negro parado tranquilamente, y junto a la cerca, durmiendo en una pila de heno fresco, su hijo Mateo, quien había insistido en quedarse esa noche para que el caballo no estuviera solo. «Ese niño», dijo con voz quebrada, «tiene el corazón más valiente que he conocido». Solo quedaban 2 días para la feria. El amanecer del viernes trajo consigo un cielo despejado que parecía lavado por las tormentas de los días anteriores. El aire olía a tierra mojada y esperanza mientras los habitantes de San Miguel de los Corrales comenzaban a preparar la plaza principal para la feria anual que se celebraría mañana. Vendedores ambulantes llegaban con sus puestos de madera. El olor de churros y elotes asados ya comenzaba a flotar en el aire, y la banda municipal afinaba sus instrumentos bajo la sombra del kiosco central. En el rancho Tres Coronas, la atmósfera era completamente diferente. Don Ramiro había pasado la noche anterior construyendo un corral temporal más grande, diseñado específicamente para la demostración. Las medidas eran precisas, suficientemente espacioso para que Trueno Negro no se sintiera atrapado, pero lo bastante contenido para mantener seguro al público que estaría observando desde las gradas portátiles que ya estaban siendo instaladas. Mateo llegó más temprano que nunca, sus ojos mostrando la falta de sueño de las últimas noches. Había soñado repetidamente con el momento, a veces triunfante, otras veces catastrófico. En sus pesadillas, Trueno Negro reaccionaba violentamente ante la multitud, y Mateo despertaba sudando frío con el sonido imaginario de huesos rompiéndose. «Buenos días, chamaco», saludó don Ramiro, notando inmediatamente el agotamiento en el rostro del niño. «¿Dormiste algo?» Mateo negó con la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba todo lo que podía salir mal. «Don Ramiro, ¿y si no estamos listos? ¿Y si Trueno se asusta con toda la gente y lastima a alguien?» El viejo domador se sentó en un banco desgastado bajo el mezquite y palmó el espacio junto a él. Cuando Mateo se sentó, don Ramiro permaneció en silencio durante varios minutos, simplemente observando cómo el sol ascendía lentamente sobre las montañas distantes,
pintando el cielo de rosas y dorados. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó finalmente. Mateo frunció el ceño, confundido. Viernes, el día antes de la feria. Hoy hace exactamente 50 años que monté mi primer caballo en una feria, dijo don Ramiro con voz nostálgica. Tenía 18 años y pensaba que lo sabía todo. El caballo, un alazán temperamental llamado Relámpago, me tiró 3 veces antes de que pudiera mantenerme en su lomo más de 5 segundos. La multitud se reía, mi padre estaba avergonzado y yo quería desaparecer de la vergüenza. Mateo lo observaba con atención mientras don Ramiro continuaba. Pero mi abuelo, que en paz descanse, se acercó a mí después de la tercera caída y me dijo algo que nunca olvidé. Ramiro, el verdadero coraje no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Pero yo tengo mucho miedo, admitió Mateo, su voz quebrándose. Y deberías tenerlo, respondió don Ramiro firmemente. El miedo te mantiene alerta, te hace respetar al animal, te recuerda que esto es serio. Lo que no debes permitir es que el miedo te paralice. Se levantaron y caminaron juntos hacia el nuevo corral donde Trueno Negro ya estaba esperando. El caballo relinchó suavemente al ver acercarse a Mateo, un sonido que el niño había aprendido a reconocer como saludo. «Hoy haremos el ensayo final», anunció don Ramiro. «Vamos a simular todo exactamente como será mañana. He invitado a algunas personas del pueblo para que Trueno se acostumbre a tener espectadores». Mateo sintió que su estómago se encogía. «¿Quiénes?». «Gente que confío», respondió don Ramiro. «Tu mamá, doña Carmen, el doctor Méndez, Beatriz y algunos otros. 20 personas en total. Mañana habrá más de 200, pero esto nos dará una idea de cómo reaccionará». Durante la siguiente hora, mientras los invitados llegaban y tomaban asiento en las gradas portátiles, Mateo preparó a Trueno Negro con el mismo ritual que habían desarrollado durante semanas. Primero, 5 minutos de respiración tranquila junto a la cerca, luego acercamiento gradual con la mano extendida. Después, acariciar el cuello y los hombros del caballo mientras le susurraba palabras reconfortantes. Guadalupe observaba desde las gradas con las manos apretadas contra su pecho, conteniendo la respiración cada vez que su hijo se movía cerca del animal enorme. Junto a ella, doña Carmen le apretaba el hombro en silencio. «Ahora, Mateo», llamó don Ramiro desde fuera del corral, «colócale el cabestro». Con movimientos suaves y deliberados que había practicado cientos de veces, Mateo deslizó el cabestro sobre la cabeza de Trueno Negro. El caballo aceptó el contacto sin resistencia, sus ojos tranquilos fijos en el niño. «Excelente, ahora caminen juntos en círculo». Mateo comenzó a caminar y Trueno lo siguió, sus pasos sincronizados en una danza que habían perfeccionado. Una vuelta completa, 2 vueltas. En la tercera vuelta, alguien en las gradas tosió fuertemente. El efecto fue instantáneo y devastador. Trueno Negro se encabritó, sus ojos desorbitándose con pánico, su enorme cuerpo alzándose sobre sus patas traseras. Mateo, sosteniendo todavía el cabestro, fue levantado del suelo por un segundo antes de que don Ramiro gritara: «¡Suelta la cuerda!». El niño obedeció inmediatamente, cayendo de espaldas en el suelo, mientras Trueno Negro pateaba el aire con sus cascos delanteros, cada uno lo suficientemente pesado como para matar a un hombre con un solo golpe. Los espectadores gritaron. Guadalupe se puso de pie con un chillido de terror, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Mateo, tirado en el suelo del corral, podía ver los cascos de Trueno descendiendo hacia él. En ese instante de claridad perfecta que solo el terror absoluto puede proporcionar, tuvo 2 opciones: rodar para alejarse y salvar su vida, o quedarse quieto y confiar. Eligió quedarse quieto. «Tranquilo, amigo»,
dijo con voz sorprendentemente calmada, considerando las circunstancias. Estoy bien, estás bien, solo fue un ruido. Los cascos de Trueno Negro cayeron a centímetros de la cabeza de Mateo, deliberadamente desviados en el último segundo. El caballo, reconociendo al niño incluso en medio de su pánico, había controlado su descenso para no lastimarlo. Se quedó parado sobre Mateo, protegiéndolo con su cuerpo, sus flancos temblando con adrenalina residual. Don Ramiro había saltado la cerca y corría hacia ellos, pero se detuvo cuando vio la escena. Mateo, todavía acostado en el suelo, extendió lentamente su mano hacia arriba. Trueno Negro bajó su cabeza y frotó su hocico contra la palma del niño, un gesto de disculpa y reconocimiento. «¡Está bien!», llamó Mateo hacia don Ramiro. «Los dos estamos bien». Mientras Mateo se levantaba lentamente y abrazaba el cuello de Trueno Negro, susurrándole tranquilizaciones, algo cambió en la atmósfera. Los espectadores, que habían estado listos para declarar todo el proyecto como locura, ahora observaban en silencio asombrado. Habían presenciado algo extraordinario. No un niño domando un caballo salvaje, sino dos seres heridos, eligiendo confiar mutuamente, incluso frente al peligro. Guadalupe tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero ya no eran de miedo, eran de orgullo. Mañana sería el día de la feria. El sábado amaneció con un sol brillante que prometía un día perfecto para la feria anual de San Miguel de los Corrales. Mateo había dormido apenas 3 horas, despertándose cada hora para revisar su reloj roto que marcaba las manecillas con agonizante lentitud. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de gris, ya estaba vestido y listo, sentado en la mesa de la cocina, mientras su madre preparaba un desayuno que él sabía no podría comer. «Tienes que comer algo, mijo», insistió Guadalupe, colocando un plato de huevos con frijoles frente a él. «Necesitas fuerzas para lo que viene». Mateo logró tragar algunos bocados que se sentían como piedras en su estómago revuelto. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el tenedor, y no podía dejar de pensar en el ensayo de ayer, en esos cascos descendiendo hacia su cabeza, en la confianza absoluta que había tenido que reunir para no moverse. «Mamá», dijo finalmente, dejando el tenedor, «¿crees que estoy haciendo lo correcto?». Guadalupe se sentó frente a él, tomando sus manos pequeñas entre las suyas, curtidas por años de trabajo duro. «Mijo, cuando tu padre se fue, pensé que el mundo se acababa. Pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Pero tú me enseñaste algo, que el valor real no es no tener miedo o no ser herido. Es elegir amar y confiar de nuevo a pesar del dolor. Eso es lo que estás haciendo con Trueno Negro. Y sí, creo que es lo correcto». A las 7 de la mañana, Mateo y su madre llegaron a la plaza principal del pueblo. La transformación era asombrosa. Lo que ayer había sido un espacio vacío, ahora bullía de actividad como colmena en primavera. Puestos de comida ya despedían aromas de carnitas, tamales y pan dulce recién horneado. Juegos mecánicos chirriaban mientras los operadores probaban los motores. Niños corrían entre los puestos, persiguiéndose entre risas que flotaban en el aire matutino. Pero lo que capturó la atención de Mateo fue el corral especial que habían construido en el extremo norte de la plaza. Era más grande de lo que había imaginado, rodeado por gradas temporales que ya comenzaban a llenarse de espectadores curiosos. Una pancarta colgaba sobre la entrada: «Demostración ecuestre. Don Ramiro Castellanos, 10 de la mañana». «¡Mateo!». La voz de don Ramiro resonó desde el área de preparación detrás del corral. El viejo domador estaba verificando cada detalle con la meticulosidad de un cirujano preparándose para una operación compleja. «Ven, necesito que revises todo conmigo».
Durante la siguiente hora repasaron el plan una última vez. La ruta que caminarían, las señales que usarían, qué hacer si Trueno mostraba signos de estrés. El doctor Méndez había colocado un botiquín de emergencia visible y varios voluntarios estaban posicionados estratégicamente con extintores y cuerdas, preparados para cualquier contingencia. A las 9, un tráiler oxidado llegó con Trueno Negro. El caballo bajó por la rampa con ojos cautelosos, escaneando el ambiente nuevo con desconfianza obvia. La multitud que se había reunido para observar murmuró con una mezcla de admiración y miedo al ver al magnífico semental negro. Su pelaje brillaba bajo el sol como obsidiana pulida, cada músculo definido bajo su piel tensa. «Está asustado», observó Mateo inmediatamente, notando cómo las orejas de Trueno se movían nerviosamente captando cada sonido desconocido. «Por eso llegarás a él antes que nadie más», respondió don Ramiro. «Necesita ver un rostro familiar antes de que esto comience». Mateo se acercó lentamente mientras los curiosos observaban desde distancia segura. Trueno Negro lo vio y su postura cambió inmediatamente, sus músculos relajándose visiblemente. El niño extendió su mano y el caballo la olfateó. Luego empujó su hocico contra el pecho de Mateo en el gesto de saludo que habían desarrollado. «Buenos días, amigo», susurró Mateo, acariciando el cuello del animal. «Sé que hay mucha gente y ruido, pero estoy aquí. No voy a dejarte solo». Para las 9:30, las gradas estaban completamente llenas, con más de 300 personas. Familias enteras habían venido, algunos desde pueblos vecinos, atraídos por los rumores de un niño intentando lo imposible. Vendedores ambulantes circulaban entre la multitud vendiendo churros y aguas frescas. El aire vibraba con anticipación mezclada con escepticismo. Rodrigo Sánchez ocupaba un lugar prominente en las gradas frontales, rodeado de sus peones. Su rostro mostraba una sonrisa de suficiencia mientras comentaba en voz alta para que otros pudieran escuchar. «Este es el final de la carrera de don Ramiro. Cuando ese caballo lance al chamaco y alguien tenga que sacrificar al animal, todos recordarán este día como su mayor vergüenza». Pero entre la multitud también había caras amigas. Compañeros de clase de Mateo que lo habían molestado ahora lo observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Maestras de la escuela sostenían pañuelos en sus manos, preparadas para lágrimas de cualquier resultado. Y en primera fila, Guadalupe se sentaba con sus hijos menores, su rostro una máscara de calma que no reflejaba el terror que sentía por dentro. A las 10:05, el alcalde del pueblo tomó el micrófono. «Damas y caballeros, bienvenidos a la demostración especial de esta mañana. Como todos saben, don Ramiro Castellanos ha sido parte fundamental de nuestra comunidad durante décadas. Hoy presenciaremos un intento de trabajar con un caballo considerado indomable, utilizando métodos de paciencia y respeto en lugar de fuerza. Les pedimos mantener silencio durante la demostración y permanecer en sus asientos por su seguridad». El murmullo de la multitud se redujo a susurros expectantes. Mateo, parado detrás de la puerta del corral con Trueno Negro, cerró los ojos y respiró profundamente. Sus manos ya no temblaban. En su lugar sentía una calma extraña, casi sobrenatural. Don Ramiro se acercó y colocó su mano en el hombro del niño. ¿Listo? Mateo abrió los ojos y miró a Trueno Negro, quien lo observaba con confianza absoluta. Listo. Las puertas del corral se abrieron y el silencio cayó sobre la plaza como manto pesado. El momento había llegado. Mateo entró al corral con pasos medidos, cada movimiento deliberado y consciente. Trueno Negro caminaba a su lado, el cabestro suelto en la mano del niño, más como símbolo que como herramienta de control. El sol de media mañana creaba una escena casi cinematográfica. Un niño pequeño,
de apenas 40 kilos, junto a 500 kilos de músculo y poder potencial. El silencio de la multitud era tan absoluto que se podía escuchar el viento susurrando entre las hojas del árbol de pirul cerca de las gradas. 300 personas contenían la respiración colectivamente mientras observaban al niño y al caballo moverse en sincronía hacia el centro del corral. Don Ramiro observaba desde la cerca, con las manos apretadas contra la madera hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Había domado cientos de caballos en su vida. Había enfrentado sementales furiosos y yeguas rebeldes, pero nunca había sentido un miedo tan visceral como el que sentía ahora. No era miedo por él mismo, sino por ese niño que había llegado a amar como al nieto que nunca tuvo. Mateo se detuvo en el centro del corral y soltó completamente el cabestro. Trueno Negro podía irse si quería, podía correr, podía hacer cualquier cosa, pero se quedó parado junto al niño, su cabeza bajando hasta que su hocico rozaba el cabello de Mateo en un gesto de afecto que hizo que varios espectadores ahogaran suspiros de sorpresa. Primera fase completada, murmuró don Ramiro para sí mismo. Ahora viene lo difícil. Mateo comenzó a caminar en círculos grandes y Trueno Negro lo siguió sin el cabestro, sus pasos perfectamente sincronizados con los del niño. Una vuelta completa, 2 vueltas. El ritmo era hipnótico, casi como una danza antigua. La multitud comenzó a relajarse ligeramente, algunos incluso sonriendo ante la belleza de la conexión que estaban presenciando. Y entonces, justo cuando todo parecía estar desarrollándose perfectamente, sucedió lo inevitable. Un niño pequeño en las gradas, emocionado por la escena, soltó un globo rojo que había estado sosteniendo. El globo subió flotando hacia el cielo con un movimiento ondulante, su color brillante captando la atención periférica de Trueno Negro. El efecto fue instantáneo. El caballo giró bruscamente su cabeza hacia el globo, sus ojos desorbitándose con alarma primitiva. Su cuerpo entero se tensó como cuerda de arco, cada músculo preparándose para huir o luchar. Un murmullo de terror recorrió la multitud, pero Mateo no corrió, no gritó. En lugar de eso, hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a cantar. La misma canción de cuna que había cantado bajo la lluvia, la melodía que su madre le había cantado durante sus propias pesadillas. Su voz juvenil se elevó sobre la plaza clara y firme a pesar del terror que debía estar sintiendo. Trueno Negro giró su cabeza hacia el niño, sus orejas moviéndose hacia adelante para captar esa voz familiar. El pánico en sus ojos comenzó a disiparse, reemplazado por reconocimiento. Gradualmente, muy gradualmente, sus músculos se relajaron. No huyó, no embistió, simplemente se quedó allí, escuchando la canción. Guadalupe tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro, su mano sobre su boca para ahogar sus sollozos. A su lado, sus hijos menores observaban a su hermano con ojos tan grandes como platos, presenciando un coraje que no sabían que su hermano poseía. Cuando Mateo terminó de cantar, el silencio que siguió era sagrado. Entonces, con movimientos tan lentos que parecían ocurrir en cámara lenta, el niño se acercó al costado de Trueno Negro. Colocó su mano pequeña sobre el lomo del caballo, sintiendo el calor de su piel, el ritmo de su respiración que se sincronizaba con la suya propia. «Está bien si no quieres», susurró Mateo lo suficientemente alto para que don Ramiro pudiera escuchar. «No tienes que hacer nada que no quieras». Pero Trueno Negro tomó su propia decisión. El magnífico semental, que había lastimado a 3 hombres experimentados, que había sido declarado indomable por los mejores domadores de la región, dobló lentamente sus patas delanteras en un gesto que los caballos solo hacen cuando confían completamente. Un jadeo colectivo resonó desde las gradas. Don Ramiro
Sintió que sus piernas casi cedían. Trueno Negro estaba ofreciéndose voluntariamente como escalón para que Mateo pudiera montarlo. Con movimientos cuidadosos, Mateo usó la pata doblada del caballo como apoyo y se deslizó sobre el lomo de Trueno Negro. No había silla, no había estribos, no había riendas. Solo un niño de 10 años sentado sobre un caballo que había elegido confiar. Trueno Negro se levantó lentamente, llevando a Mateo con él. Por un momento, niño y caballo permanecieron completamente inmóviles en el centro del corral, una estatua viviente de confianza mutua iluminada por el sol mexicano. Y entonces, sin señal visible, sin comando verbal, Trueno Negro comenzó a caminar. Sus pasos eran suaves, controlados, cada movimiento diseñado para mantener seguro a su pequeño jinete. Caminó en un círculo perfecto alrededor del corral, su porte majestuoso, su cabeza alta con orgullo. El silencio se rompió con un aplauso. Primero una persona, luego otra, hasta que toda la plaza explotó en ovación atronadora. Gente saltaba de sus asientos, lágrimas corriendo por rostros de hombres curtidos que creían haber visto todo. Maestras de escuela sollozaban abiertamente. Niños señalaban con asombro absoluto. Don Ramiro, con lágrimas rodando sin vergüenza por su rostro arrugado, se quitó su sombrero de paja y lo sostuvo contra su pecho. 50 años de trabajo con caballos habían culminado en este momento y era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Incluso Rodrigo Sánchez permanecía de pie, su boca abierta en shock silencioso, todas sus predicciones de desastre evaporándose ante la realidad de lo que estaba presenciando. Sus peones a su alrededor observaban la escena con reverencia que ninguna cantidad de cinismo podía destruir. Mateo, sentado sobre Trueno Negro, miró hacia las gradas y encontró los ojos de su madre. En ese intercambio de miradas se comunicó más que 1000 palabras. Orgullo, amor, validación y la comprensión de que ambos habían sanado heridas que creían permanentes. Trueno Negro completó su círculo y se detuvo nuevamente en el centro del corral, permitiendo que Mateo deslizara suavemente de su lomo. Cuando los pies del niño tocaron tierra, el caballo bajó su enorme cabeza y la apoyó contra el pecho pequeño de Mateo, un abrazo a su manera. Don Ramiro entró al corral, caminando lentamente hacia ellos, mientras la multitud continuaba aplaudiendo. Cuando llegó junto a Mateo y Trueno Negro, colocó su mano en el hombro del niño. «Acabas de lograr lo imposible, chamaco», dijo con voz quebrada por la emoción. Los días siguientes a la demostración en la feria transformaron a San Miguel de los Corrales de maneras que nadie había anticipado. La historia del niño y el caballo imposible se extendió más allá de las fronteras del pueblo, llegando a periódicos de Guadalajara y noticieros locales. Reporteros llegaban al rancho Tres Coronas solicitando entrevistas, pero don Ramiro los rechazaba a todos con la misma respuesta. La historia no es para vender, es para aprender. Mateo regresó a la escuela el lunes siguiente como una persona completamente diferente. Los compañeros que antes se burlaban de él, ahora lo rodeaban durante el recreo, haciéndole preguntas sobre Trueno Negro, pidiéndole que les enseñara cómo hablar con los animales. El niño, con una madurez impropia de sus 10 años, les explicaba pacientemente que no se trataba de trucos o secretos mágicos. «Es sobre escuchar más de lo que hablas», decía Mateo sentado bajo el árbol del patio escolar, rodeado de rostros atentos. «Es sobre respetar el miedo en lugar de ignorarlo. Trueno y yo nos entendemos porque los dos sabemos lo que es estar asustado y necesitar que alguien sea paciente contigo». En el rancho, algo extraordinario comenzó a suceder. Personas de pueblos vecinos llegaban con caballos que habían sido declarados problemáticos o inmanejables. Don Ramiro
revitalizado por el éxito con Trueno Negro, aceptaba cada caso con renovado entusiasmo, pero solo bajo una condición. Los dueños debían aprender el método de paciencia junto con sus animales. «No estoy domando caballos», explicaba don Ramiro a cada nuevo cliente. «Estoy enseñando a personas a construir confianza. El caballo hace el resto». Rodrigo Sánchez, para sorpresa de muchos, fue uno de los primeros en llegar al rancho Tres Coronas después de la feria. Llegó un martes por la tarde con su sombrero en las manos, una imagen de humildad que pocos habían visto antes. «Don Ramiro», comenzó, su voz despojada de la arrogancia habitual, «pasé 50 años domando caballos con látigos y espuelas. Vi lo que ese chamaco logró y me di cuenta de algo. Yo no estaba domando animales, estaba rompiendo sus espíritus». Don Ramiro lo observó en silencio durante un largo momento antes de extender su mano. «Nunca es tarde para aprender una mejor forma, compadre». Los dos viejos rivales se estrecharon las manos, y algo más que una enemistad personal se resolvió en ese apretón. Era el símbolo de una vieja forma de pensar, dando paso a algo nuevo, algo más gentil. Guadalupe notó cambios profundos en Mateo que iban más allá de su nueva popularidad en la escuela. Su hijo hablaba más abiertamente sobre sus sentimientos, sobre el dolor del abandono de su padre, sobre sus miedos. Las pesadillas que lo habían atormentado durante 2 años disminuyeron gradualmente hasta desaparecer. «Ayudar a Trueno a sanar me ayudó a sanarme a mí», le confió Mateo a su madre una noche mientras ella lo arropaba en la cama. «Todavía me duele que papá se fuera, pero ya no tengo miedo de que todos los que amo me vayan a abandonar». Guadalupe besó su frente, sus propias heridas también sanando lentamente. «Me enseñaste algo importante, mijo. El amor verdadero no es sobre nunca ser lastimado, es sobre elegir amar de nuevo a pesar del dolor». 6 meses después de la feria, don Ramiro organizó una ceremonia especial en el rancho. Bajo el mezquite antiguo donde Mateo había pasado incontables horas observando a Trueno Negro, el viejo domador presentó al niño con un regalo: los papeles de propiedad de Trueno Negro. «Este caballo te eligió a ti, chamaco», dijo don Ramiro con lágrimas en sus ojos, cansados pero felices. «Y tú lo salvaste. Ahora son el uno del otro oficialmente». Mateo abrazó a don Ramiro con fuerza, incapaz de formar palabras a través de su llanto de alegría. Trueno Negro observaba la escena desde el corral, su cola moviéndose con contentamiento, sus ojos tranquilos reflejando la paz que había encontrado. La historia de Mateo y Trueno Negro se convirtió en leyenda en la región. Padres la contaban a sus hijos como lección sobre paciencia y perseverancia. Maestros la usaban en clases para enseñar sobre empatía y sanación. Pero para aquellos que habían estado presentes ese día en la feria, la historia significaba algo más profundo. Era un recordatorio de que las heridas más profundas no siempre se ven, pero siempre pueden sanar con suficiente paciencia y amor. Era evidencia de que los seres más rotos pueden convertirse en los más fuertes cuando encuentran a alguien dispuesto a quedarse a su lado durante el proceso de sanación. Años después, cuando Mateo ya era un joven adulto trabajando junto a don Ramiro en el rancho Tres Coronas, enseñando a una nueva generación los métodos de paciencia y respeto con animales, a menudo reflexionaba sobre aquel día en la feria. «La gente siempre pregunta cuál fue el secreto», le diría a sus estudiantes, mientras Trueno Negro, ahora un caballo maduro y sereno, pastaba tranquilamente cerca. Pero no había ningún secreto. Solo había un niño asustado y un caballo traumatizado que decidieron confiar el uno en el otro cuando el mundo entero decía que era imposible. Don Ramiro, observando desde el porche de su casa con Beatriz a su lado, sonreía con satisfacción.
Su legado no sería los caballos que había domado o los premios que había ganado. Sería este niño, ahora joven hombre, que había aprendido que la verdadera fuerza no viene de controlar a otros, sino de tener el coraje de ser gentil, en un mundo que a menudo confunde la dureza con la fortaleza. El sol se ponía sobre el rancho Tres Coronas, pintando el cielo de rosas y dorados. Trueno Negro levantó su cabeza y relinchó suavemente, un sonido de contentamiento puro. Y en ese momento perfecto, bajo el cielo infinito de Jalisco, todos entendieron que lo imposible solo es imposible hasta que alguien tiene el coraje de intentarlo con paciencia y amor. Así llegamos al final de esta historia. Una historia sobre un niño que domó lo imposible no con fuerza, sino con el poder transformador de la compasión.